Bienvenidos al encuentro de hoy con la palabra. Hoy vamos a considerar el tema el poder de la palabra. Todos tenemos una idea de la importancia que tienen las palabras. Las palabras son un poderosísimo medio de comunicación. A través de las palabras, habladas o escritas, transmitimos ideas, pensamientos, damos información, conceptos, conocimientos y también emociones y sentimientos. Transmitimos afecto. Una palabra tiene un gran poder desde distintas perspectivas. Por lo menos, la palabra de una autoridad tiene un gran valor y un gran poder. No es igual la palabra de un empleado público que la de un ministro o la del presidente de la República. También depende, como podemos observar del rol y del estatus. Por ejemplo, la palabra de un médico tiene un gran valor cuando se trata de la disciplina que él está ejerciendo, o la de un abogado. Igualmente tiene un gran valor la palabra escrita. Desde el punto de vista interpersonal, las palabras también tienen un gran significado, un valor muy grande y también un poder muy particular. A través de la palabra nosotros podemos transmitir afecto, amor, como por ejemplo cuando un padre le dice a su hijo te amo. Esa es una palabra que tiene un gran poder. O igualmente entre las parejas. No es igual decirle a la pareja te quiero o te amo. Ya estamos hablando de una expresión muy poderosa. Igualmente entre los amigos y en general la palabra tiene un gran poder. Igualmente podemos decir que una palabra que transmite poderosamente afecto puede también transmitir cosas negativas, como por ejemplo cuando una persona transmite odio o rencor a través de las palabras. Pero no hablemos de la parte negativa, hablemos de lo positivo. Lo poderoso que es la palabra bien expresada y correctamente manifestada desde la perspectiva afectiva, especialmente también. Ahora bien, si es así en cuanto a la palabra desde el punto de vista humano, imagínese usted el poder que tiene la palabra de Dios. Veamos el concepto, palabra de Dios. Estamos hablando de una autoridad superior, de un ser superior. Nosotros conocemos las virtudes, las perfecciones, las cualidades de Dios. Su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Bueno, es el Dios de dioses, el Señor de los señores. Entonces, cuando se trata de la palabra de Dios, pues también tiene un gran valor y tiene un gran poder. Ese es un poder que se observa a través de la historia e incluso en la actualidad en la vida de muchas personas. Tuve la oportunidad de compartir una vez en una convención de un grupo cuyo nombre es los Gedeones Internacionales. Los Gedeones Internacionales es una agrupación de ejecutivos y profesionales que tiene por misión difundir la palabra de Dios. Lo hacen en los hoteles, en los hospitales, en las escuelas, en las universidades, dentro de los servicios militares, en la policía. En general, pues difunde la palabra de Dios para que esté en manos del pueblo. Bien, escuché en una convención de los Gedeones el testimonio que presentó una persona respecto al poder que tiene la palabra. Este es uno de los libros que ellos difunden a nivel internacional. Bueno, este libro contiene la palabra de Dios. Básicamente es el Nuevo Testamento, que también contiene salmos y proverbios. En la parte final de este libro hay una sección que habla acerca del amor de Dios. Y también da una pauta de cómo una persona puede recibir a Jesucristo.
Bueno, el testimonio que escuché es que en una oportunidad una persona hurtó un vehículo, se apropió indebidamente de un bien que no le pertenece. Muy bien, él se llevó el vehículo. Y en esa travesía de haberse llevado aquel vehículo, él estuvo revisando el vehículo y abrió la guantera del vehículo. Y en la guantera se encontró un libro de esto. Cuenta el testimonio, que yo le escuché personalmente, que esa persona que había hurtado el vehículo comenzó a leer el Nuevo Testamento. Y fue tanto el impacto que tuvo en su vida que cambió totalmente y cambió la vida. Devolvió el vehículo. Así como dice el Pablo en Tesalonicense, el que hurtaba no hurte más. También escuché el testimonio de un abuelo, el abuelo de mi esposa, que él estuvo en el ejército. Él le llamaban al capitán Osecha. Y estando en campaña, dice que él en la soledad de las circunstancias de donde él estaba, en el ejército, en el campo, llegó y buscó en la alforja que llevaba. Y dice que providencialmente alguien le había colocado un Nuevo Testamento en la alforja. Y él dice que lo sacó y comenzó a leerlo. Y al leer ese testimonio, su vida cambió. Y se convirtió en un soldado de Jesucristo. Y murió como el capitán Osecha, un hombre que era un soldado de Jesucristo. Este es un testimonio del poder que tiene la palabra de Dios. Ahora bien, en el libro de Hechos hay una narración muy interesante. Aquí tengo la evidencia, el testimonio del Nuevo Testamento que estuvo en las manos del capitán Osián Osecha. Aquí narra que eso ocurrió el 28 de abril del año 1929. Dice que así comenzó su vida como nuevo creyente. Aquí está el testimonio de este hombre, de este libro, que ya ustedes ven cómo se encuentra, que estuvo en las manos de un hombre y ese libro transformó la vida. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Este es un testimonio vivo. Ahora bien, también en la Sagrada Escritura hay algunas narraciones que están en el mismo orden de ideas, de cómo la palabra puede transformar una vida. Y en este caso voy a referirme a lo que narra en el libro de los Hechos, narra Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo número 8, a partir del versículo número 26. Allí está la historia de dos personajes, Felipe y el etíope. Felipe, como ustedes saben, fue uno de los 7 diáconos que fueron seleccionados por los apóstoles, por la congregación de la iglesia del primer siglo, y escogieron entre los 7 diáconos estaba Felipe. Bueno, Felipe es protagonista de esta escena y el otro es un etíope. Vamos a ver la referencia que nos narra el Sagrado Libro. Dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera hacia el sur, camino de Jerusalén a Gaza, por el desierto. Y en el desierto, por el camino del desierto, iba un hombre en su carro tirado por caballo. Era un eunuco etíope que era funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén. Él fue a Jerusalén a rendir adoración, a rendir culto, y regresaba a Etiopía. En el camino iba, dice la escritura, que él iba sentado en su carro e iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate al carro. Y él se acercó, y como oyó lo que estaba leyendo, Felipe dice que le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y entonces el etíope le dijo: ¿cómo podré entender si alguno no me enseña, si alguien no me explica? Y le rogó a Felipe que se subiera al vehículo, al carro. Entonces se fueron, siguió el viaje, y dice que lo que estaba leyendo el etíope era el siguiente texto de Isaías: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco le dijo a Felipe: explícame de quién se habla, ¿del profeta o de otra persona? Entonces Felipe comenzó desde ese texto a explicarle todo el evangelio de Jesucristo. Y él entonces, yendo en camino, vieron una fuente de agua, tal vez un oasis, y le preguntó: ¿me puedo bautizar? Seguramente Felipe le habló acerca de la gran comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez Felipe le comentó esa cita. Y entonces el etíope, conmovido, dijo: ¿me puedo bautizar? Y él le dijo: puedes bautizar si crees. Y el etíope respondió: sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en aquel momento dice que detuvieron el vehículo, fueron a la fuente de agua, al volumen de agua, y dice que Felipe lo bautizó. Y en ese momento Felipe fue tomado por el Espíritu Santo, y el hombre siguió su camino gozoso por haber tenido aquel encuentro con la palabra, un encuentro transformador. Y eso se repite a lo largo de la Sagrada Escritura. Cada vez que una persona tiene un encuentro con la palabra viva, Jesucristo, y con la palabra escrita, la Biblia, su vida cambia. Todos conocemos el impacto que tuvo en algunos grandes hombres de la humanidad aquel texto de Romanos que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Y dice pues que el justo por la fe vivirá. Y eso tuvo un gran impacto en el corazón de las personas. Así pues, que la palabra de Dios tiene un gran poder. Ahora, hay algo aquí muy interesante. La Biblia, la palabra de Dios, es uno de los libros más vendidos a nivel universal. Se producen anualmente millones de Biblias y es el libro más vendido, no sé si el más leído. Ahora, ocurre algo muy interesante también, de que la Biblia, por lo general, está en las casas de muchas personas en América Latina y aquí en Venezuela. Es muy probable que en tu casa haya una Biblia. Si tú eres cristiano, evidentemente que tienes una Biblia. Ahora, esa Biblia tiene un poder extraordinario para cambiar tu vida, para cambiar la vida de las personas. Por eso, en esta hora, te estoy haciendo una invitación para que acudas a la Biblia, así como aquel etíope que tuvo ese encuentro con ese sagrado libro, así como aquel que hurtó y así circunstancialmente Dios le llevó al conocimiento de la verdad a través de aquel Nuevo Testamento que alguien había dejado olvidado en la guantera de su vehículo. No se imaginaba lo que iba a ocurrir, o como ocurrió en la vida del capitán Ocean Osecha, en aquel texto que le pusieron en el morral, y él en el campo de batalla pudo
pudo tener un encuentro con Jesucristo y se convirtió en un soldado de la fe, en un soldado de Jesucristo. Y esto puede seguir ocurriendo en la vida de muchas personas, y por eso es importante difundir la palabra de Dios y también motivar para leerla, para escudriñarla, para encontrar de ella el néctar, el alimento, el nutriente que puede fortalecer la vida de la persona. Una persona quien se dedica al campo de las leyes. Es una persona que es muy apasionada por la lectura de la Biblia y también por la difusión de la Sagrada Escritura. Le encanta sembrar las semillas de la palabra, de ponerla en las manos de las personas que la necesiten. Un día, pasando por una calle de la urbanización donde vive, se encontró una persona que en una esquina tiene una venta de verduras. Y entonces, conversando con él, porque es una persona muy expresiva, le dijo: ¿y usted qué hace en el tiempo que tiene tiempo por allí? Le voy a regalar una Biblia para que en el tiempo libre usted la lea. Bueno, le puso la Biblia en la mano y el hombre comenzó a leer la Biblia. Pero vean lo que ocurrió. No solamente la Biblia tuvo impacto en su vida, sino que dice que el hijo de este hombre se encontró con la Biblia y entonces le dijo: papá, dame ese libro. Y el joven comenzó también a leer la Sagrada Escritura. Entonces dijo el Señor: no tengo como, le preguntó un día la hermana: ¿está leyendo la Biblia? No, no la puedo leer. ¿Y por qué? Porque se la regalé a mi hijo, que la necesitaba, que la estaba pidiendo para también él nutrirse de lo que del contenido de ese mensaje. Bueno, le voy a traer otra Biblia para que también usted tenga la suya y siga leyendo ese sagrado libro. Y esto es lo que corresponde hacer en la actualidad: poner la Biblia en las manos de la persona, porque va a ser un efecto maravilloso en la vida de ella. Ese efecto que ha hecho en la vida tuya, seguramente tú has tenido una experiencia. Cuando yo estoy hablando, estará diciendo: eso ha ocurrido en mi vida, esa es mi experiencia. Esa experiencia tuya se puede transmitir también a otra persona si tú pones la Biblia en las manos de una persona necesitada. Y tú no te puedes imaginar lo que Dios puede hacer con ese detalle que para ti puede ser insignificante y que no tiene gran valor, como es poner la Biblia en las manos de alguien. Porque Dios tiene el poder para transformar ese hecho tan modesto, aparentemente insignificante, en algo poderoso, como ocurrió con aquel que dejó olvidado el Nuevo Testamento en la guantera del vehículo y eso le salvó el vehículo, o como aquel que le puso el Nuevo Testamento en el morral del militar y transformó su vida. Así como el etíope iba por el camino leyendo el sagrado libro y eso transformó su vida. Quiera el Señor pues que también en esta época tú puedas ser impactado por la palabra, y te animo. Tú tienes la Biblia en tu casa. Abre ese sagrado libro y nútrete de él. Si puedes decir tú: no, yo no tengo experiencia de leer la Biblia. Para leer la Biblia no necesitas experiencia. No necesitas grandes conocimientos. Necesitas solamente saber leer y escribir y una disposición para permitir que Dios te hable. Si nunca has tenido la oportunidad de leer, de haber leído antes la Sagrada Escritura, te voy a recomendar que comiences por leer en el libro de los Proverbios. Abre la Biblia en la mitad y por ahí más o menos cerca de la mitad vas a encontrar el libro de Proverbios. Lee o busca en el índice Proverbios y vas a nutrirte con la maravillosa enseñanza de los dichos sabios de un hombre de Dios que dejó ese extraordinario legado para la humanidad, para que puedas edificarte. Dímelo. ¿Han aprendido a leer la palabra en la Biblia? Hay personas que han aprendido a leerla, a leer en la Biblia. Aquí me está mi esposa dándome ese recuerdo. Recuerdo en este momento, cuando comencé de pastor, estaba muy joven y había una persona que conoció a Jesucristo y esa persona no sabía leer. Y entonces él escuchaba el mensaje y escuchaba la lectura bíblica
Y él decía, no puede ser que yo no pueda leer la escritura. Y entonces comenzó y aprendió a leer y luego a escribir usando la Sagrada Escritura. Por eso es que dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para inspirar, para motivar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que tengo para ti en esta mañana. Te animo para que te apasiones por el estudio de la palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder para transformar la vida, que va a seguir transformando la vida tuya, que puede transformar la vida de tu familia, que puede transformar la vida de tu comunidad, que puede transformar un país. Permita a Dios que así sea. Me despido con las palabras del apóstol, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros hoy y siempre. Amén. Que Dios